¿Alguna vez te has sentido incomprendido? ¿Te han dicho que eres súper sensible? Bueno, Luna en la Marea es un podcast creado con mucho cariño para acompañarte cada semana con reflexiones, ideas y herramientas que pueden ayudarte a surfear la marea cambiante y compleja que es la vida. Acompáñame cada martes en un nuevo episodio de Luna en la Marea. Aló, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más. Gracias por estar aquí. Hoy estoy con una invitada muy especial que se llama Patti y ya la irán conociendo a lo largo del episodio. Entonces, hoy tenemos sobre la mesa un tema muy lindo, muy lindo, pero que a veces olvidamos, que está en nuestro sistema digestivo. Entonces, le pedí a Patti si podía comenzar con una meditación y entonces, en donde quiera que estén, excepto si están manejando, vamos a tomar esta pequeña meditación. Entonces, pueden hacerla sentados, acostados o de pie. Y nosotras en este momento estamos sentadas. Así que vamos a llevar nuestras manos a nuestro abdomen y podemos cerrar un momento nuestros ojos, simplemente conectando con nuestra respiración, dejando que el movimiento sea muy natural. A lo mejor sentimos que nuestro abdomen se expande y se contrae. Y aquí podemos dedicarle algún pensamiento lindo a este sistema digestivo que cada día hace un trabajo grandioso por nosotras y por nosotros. Tomamos y aprovechamos este momento de gratitud. Y esta gratitud se expande no solo al sistema digestivo, sino a todo nuestro cuerpo, llenándonos de esta energía de alta frecuencia que es la gratitud. Muy bien. Poco a poquito podemos ir regresando al presente y abriendo nuestros ojos si es que los mantuvimos cerrados y ir quitando nuestras manos de nuestro abdomen, regresando 100%. Muy bien, ahora sí podemos entrar de lleno al episodio y pues cuéntanos, Patti, ¿cómo surgió este gusto por la nutrición? ¿Cómo fue que decidiste entrar a estudiar esta carrera tan bella? Pues todo empieza, me presento, soy Patricia Montiel, pero todos me dicen Patti o Pato, ¿vale? Primero que nada, estoy en los últimos semestres de la carrera, estoy estudiando nutrición y para ser sinceros, mi amor no empecé exactamente con la nutrición, sino más que nada por el gusto por conocer nuestro cuerpo, ¿no? Yo tenía intenciones de estudiar medicina, pero entre otra cosa, y bueno, al final no se pudo, no se concretó. Y pues mi síndrome de el impostor se sentía pues acorralado, ¿no? Entonces decía como, bueno, es que todos están en la uni, todos están haciendo cosas, todos tienen hobbies nuevos, todos tienen algo que hacer y yo no sabía qué hacer porque al final de cuentas yo tenía un plan y se desmoronó, ¿sabes? No sabía si irme hacia la izquierda, si seguir intentando por un lado, si intentar por otro. Entonces dije, bueno, voy a descubrir un nuevo hobby. Entonces, entré a natación y en fin. Qué bello. Ahí nos conocimos. Entré a natación. Y y dije, voy a buscar unis, ¿no? Entonces dije, ya empecé a buscar unis. Vivimos en Cancún, no hay tantas universidades. No. Entonces, pues dije, no puedo buscar algo excesivamente caro porque pues no está dentro de mis posibilidades, pero tampoco quería irme como a la primera que encontraba, ahí entro. Entonces dije, voy a intentar por algo del cuerpo humano. Entonces había enfermería, psicología, y nutrición. Y dije, voy a entrar a nutrición.
y a ver qué tal, chicle y pega. La verdad es que es como algo chistoso, como de, ay, lo voy a meter y qué tal que pega, ¿sabes? Sí. Entonces entro a la carrera y pues más que nada yo siempre he sido muy organizada, me gusta mucho la escuela, mucho estudiar, aprender, o sea, me gusta mucho aprender cosas. Entonces pues en sí yo decía, pues no es como que no me guste, simplemente me gusta el ámbito de estar en una escuela, estudiar, Claro. ajá. Entonces pues ya empecé a avanzar en la carrera y nunca fue como, bueno, me voy a salir, porque dije, si me salgo, ¿y qué voy a hacer? Ajá, voy a retomar el punto cero en el que estaba. Entonces dije, bueno, va. Entonces empecé a avanzar en la carrera y poco a poco sentí que estaba en el lugar que tenía que estar. O sea, siento que el universo, Los Ángeles, mi aura se sentía cómoda y que estaba encontrando el lugar en el que tenía que haber estado. O sea, todo tenía que haber sido como fue al principio para estar donde estoy. Claro. Entonces, al final de cuentas, encontré esa pasión, esa vocación, ese gusto por enseñar a la demás gente, no solamente a cuidar su salud, sino también cómo cuidar su salud mediante un alimento. Claro. Y después de ahí, mi gusto por las infancias ya había surgido desde que quería estudiar algo relacionado a la salud. Pero no sabía que podía estudiar nutrición y tener un ámbito con las infancias. Entonces, pues al final de cuentas todo embonó. O sea, el engranaje que faltaba al final hizo clic. Entonces así surgió como ese gusto por enseñar a la gente por medio de alimento, por medio de nutrirse, de cuidar su cuerpo. En fin, no busco que todos tengan una alimentación al 100% perfecta porque sería irreal, sería algo insostenible. Simplemente busco poner ese granito de arena porque a lo mejor no nos damos cuenta, pero a lo mejor hacer un cambio chiquito hace mucho la diferencia. Entonces, ese fue como el inicio de esto. Ay, qué bello, gracias por compartirnos. Sí. Yo creo que todos hemos pasado por este momento en nuestras carreras o en nuestro crecimiento de decir ¿y a dónde, no? Aparte creo que tomamos esta decisión muy muy chiquitos, sí, como creo que tenemos 17, 18. Sí. Entonces, la verdad es complejo tomar esa decisión y pues en este caso afortunadamente fue lo que sí esperabas ya después durante la carrera. Y justo también el alimento siendo algo tan importante que digamos en el ámbito espiritual es como todo puede ser medicina, ¿no? Y hablando de alimentos pues más, o sea, en el aspecto físico es lo que necesitamos para vivir todos los días, es esa energía. Entonces también encontrar el balance entre ya hay muchas cosas que hay disponibles para comer, o sea, hay tantas opciones, ¿no? Y tanto comida física como mental como de todo, pero bueno, en este episodio nos estaremos centrando sobre todo en el aspecto de los alimentos y pues vamos a ir entrando al tema. Entonces me gustaría que nos cuentes qué es la microbiota intestinal. Bueno, últimamente ha tenido como mucho auge en redes sociales, en Reels, en TikTok, en fin. Más que nada, hablamos de la microbiota como un segundo cerebro. Hablamos de que la microbiota se compone de diferentes bacterias, virus, microbios, o sea, bichitos que estamos en nuestro estómago, pero que a veces no le tomamos la importancia porque decimos, bueno, nos desparasitamos 2 veces al año. Y eso es muy raro, o sea, de que de vez en cuando ni siquiera 2 veces. O sea, a lo mejor una vez, así muy raro de que, ay, como que me duele la panza, voy a desparasitarme. O sea, no sucede así. Y pues en vez de, o sea, deberíamos de empezar como a prevenir, ¿no? Más que nada es como, no estoy enferma, voy a desparasitarme porque es parte de, pues una rutina, ¿no? Una rutina anual que debería de ser así. De un autocuidado también, ¿no? Sí, claro. Y bueno, como decía, la microbiota es un conjunto de todo esto, ¿no? Es algo que se conecta completamente con nuestro sistema inmune, con nuestro sistema digestivo, con nuestro tracto intestinal, ¿no? Entonces, al principio, si no lo cuidamos, pues se va a ir deteriorando, ¿no? Y se va a ir juntando con otras enfermedades que a lo mejor decimos, ay, fue porque me comí unos tacos de ayer. Pero, sí. O sea, esta microbiota ya estaba pues dañada, en mal estado, a lo mejor no la estamos cuidando como deberíamos. Pero también no es culpa de nosotros, nadie nos dice esa información, nadie nos dice cómo cuidarla.
Ajá, entonces, en fin, en pocas palabras, es un conjunto de bichitos que pues dañan nuestro cuerpo si no lo mantenemos equilibrado. Ok, exacto, porque digamos tiene como ciertos parámetros donde está correcto, ¿no? Todo este sistema de bichitos como que está bien, incluso dentro de todo el cuerpo, pues algunas bacterias nos protegen y todo esto. Sí. Entonces, también he escuchado que se relaciona mucho con las emociones, como comentaste, el segundo cerebro. O sea, ¿cómo podemos a lo mejor saber si nuestra microbiota está afectando nuestras emociones? Justo, de hecho hay varios estudios que han demostrado que cuidar nuestra microbiota tiene beneficios a la depresión, a la ansiedad, al estrés. No sé si has escuchado sobre los neurotransmisores. Sí. Ajá. Justamente, como dices, es el segundo cerebro, entonces se conecta con nuestros neurotransmisores. Si nosotros tenemos un mal estado de ánimo, nuestra microbiota se ve afectada. A lo mejor produce más bichitos y ya está en desequilibrio, en desbalance. Entonces ya tengo más bichitos y aparte tengo muchos pensamientos en la cabeza. O sea, al final de cuentas todo se conecta, ¿no? Entonces estos neurotransmisores están conectados con nuestra microbiota. Entonces, si estamos enojados, si estamos tristes, si estamos ansiosos, si estamos estresados, todo se ve afectado. Muchas veces, de hecho, se dice que nuestras emociones se ven afectadas gastrointestinalmente, como las gestionamos gastrointestinalmente. No sé si te has sentido que cuando estás, por ejemplo, menstruando, te sientes más inflamada. Sí. Estás más triste, estás más inflamada. O sea, terminas de comer y Sí. sientes esa inflamación. Y justamente por eso, porque nuestras emociones y nuestros neurotransmisores se conectan con esta microbiota intestinal, ¿no? Entonces, o sea, ahora que me lo cuentas, me visualizo así como del cerebro hacia la microbiota y de la microbiota al cerebro, ¿no? Como Justo. este circuito. Ajá, Ok, justo. muy bien. Y entonces, ¿cómo podemos empezar a cuidar esta microbiota? Hay algunos alimentos, digamos, sé que la nutrición es algo que funciona como específicamente o especializado a cada persona, ¿no? A cada paciente. Pero en general hay algunos alimentos que nos ayudan a mejorar esta microbiota. A mejorar, justamente como dices, una frase muy común en los nutris es depende. Depende del paciente, depende si es pues niño, niña, si es adulto, si es un paciente geriátrico, si ese paciente, no sé, tiene alguna enfermedad gastrointestinal previa a esta microbiota, si tiene síndrome de intestino irritable, si tiene colitis. En fin, todos estos tipos de cosas es una pauta diferente, pero existen pues pautas generales, ¿no? Okay. Por ejemplo, es importante reconocer que hay alimentos específicos para cuidar esta microbiota, pero también hay estudios que han demostrado que también una dieta rica en ciertas cosas, una alimentación diaria, no solamente me voy a tomar este alimento específico y ya curé, ya limpié, ya estoy al 100% de mi microbiota. No funciona así, porque es un hábito que tenemos que ir haciendo poco a poco, se va a ir formando, ¿no? Hablando de alimentos específicos, podemos hablar de, por ejemplo, el kéfir. Bueno, más adelante vamos a hablar de ello. Sí. Y alimentos fermentados. Okay. Pero, por ejemplo, alimentos fermentados nos viene a la cabeza un yogurt, ¿no? Un yogurt con algunos alimentos específicos, con algunas adicionado de vitaminas, minerales. Pero, y bueno, ¿y qué yogur compro? ¿Qué kéfir compro? ¿Cómo voy a saber? O sea, sí, Exacto. hay muchas opciones en el mercado, como decíamos al principio. ¿Y qué escojo? ¿Qué es bueno para mí? ¿Qué tal que a mí no me gusta el sabor natural? Pues está bien que compre uno de sabor. Entonces, bueno, hablando de estos alimentos en específico, vamos a ir avanzando poco a poco y ya te voy contando más o menos cómo saber las mejores opciones en el mercado. Y hablando de una dieta rica, bueno, puedo combinar un alimento específico que es un kéfir, un yogurt, a una dieta rica en ácidos grasos. A ácidos grasos me refiero grasas saludables. Okay. Aguacate, aceite de oliva, nueces, cacahuates, almendras. Ese tipo de frutos secos nos va a saciar y nos va a cuidar nuestra microbiota intestinal, ¿no? También es importante consumir pescados, por ejemplo, salmón, atún. Ese tipo de opciones nos hace también cuidar nuestra microbiota intestinal. Y bueno, también no olvidar incluir todos los grupos de alimentos. No podemos satanizar ninguno, porque al final de cuentas cada uno tiene sus
áreas y sus nutrientes específicos para nuestro cuerpo, ¿no? Que al final de cuentas, pues buscamos que nuestro organismo en general esté bien, ¿no? Claro. Entonces, entre más, digamos, completa, pero digamos variada nuestra alimentación, alguna vez vi, no sé si fue un TikTok o algo ya, pero decía así como que comer todos los días lo mismo, de cierta forma no ayuda a tu microbiota, ¿no? Entonces como que se estanca en ese proceso de solo procesar ese alimento y ya como que después no acepta bien otros alimentos. Ok, sí, justamente pasa lo mismo. Uh-huh. Por ejemplo, cuando vamos quitando azúcares y grasas, ¿no? Que dejamos de consumir cierto tipo de alimentos un tiempo y vamos y decimos, bueno, se me antojó, no sé, una pizza. Sí. Y voy y me como una pizza y bye. ya me dio de que dolor de panza y yo dije, sí, me pues ya no disfruté ese alimento que se me antojó tanto, ¿no? Al final de cuentas, pues nuestro cuerpo ya no lo acepta, nuestra microbiota ya está como de, pues ya no lo había consumido hace mucho tiempo. Yo pienso que es algo raro a mi cuerpo, entonces lo protejo, entonces lo desecho, o me duele la panza, o al final de cuentas, pues no estamos acostumbrados, ¿no? Y por eso digo que no estoy diciendo que dejemos a un lado todo, o sea, que eliminemos todo de golpe, porque sucede ese tipo de cosas, y no está mal comer pizza de vez en cuando, ¿no? Al final de cuentas, yo lo relaciono, por ejemplo, si esta pizza va a hacer que mis amigos se junten, claro, que mi familia esté conviviendo a gusto, viendo, no sé, una película, al final de cuentas no vinculo mi alimento con una emoción de culpa. Estoy vinculando mi alimento con una experiencia, con un recuerdo, con una memoria, que al final de cuentas, en vez de hacerme sentir triste, enojada, ansiosa, culpable, me va a hacer sentir, wow, ese día estuve con mis amigas comiendo una pizza y platicamos horas. Sí. Qué bello, justo lo que hablábamos al inicio, o sea, esta relación de, pues, mi cerebro feliz, a lo mejor de vez en cuando esa pizza y todos felices. Sí, entonces justo. Está muy padre también tener eso. Hablando un poco sobre los probióticos, yo la verdad todavía no termino de entender qué es un probiótico y qué es un prebiótico, ¿no? Porque están justo estas diferencias que pareciera ser lo mismo, muy similar. Justamente cuando hablaba al principio de alimentos específicos para cuidar nuestra microbiota, hablaba de los probióticos. Para definir un poco y más sencillo, los probióticos son esa bacteria buena que va a entrar a mi cuerpo y lo va a proteger, ¿no? Va a poner una barrera en nuestro estómago, en nuestra microbiota, para protegerlo de agentes patógenos que lo vienen a dañar, ¿no? Pero los prebióticos son ese alimento que pues nutre a la bacteria. Ok. Entonces, el probiótico es esa plantita que va a surgir, que va a estar en nuestro jardín, pero ese prebiótico es la semillita que va a alimentar, o sea, el agua, o el fertilizante. El fertilizante, y ese alimento que lo va a nutrir, ¿no? Entonces, por eso son diferentes. Una cosa es la bacteria y otra cosa es el alimento, esa fibra que va a alimentar a nuestra bacteria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los probióticos los encontramos en el yogurt, en el kefir, en ciertos alimentos pues adicionados a pero el prebiótico es la fibra. Esa fibra la podemos encontrar en otro alimento completamente diferente, como los cereales, no sé, la avena, el trigo, otro tipo de alimentos que no tienen que ser lácteos, ¿sabes? Y dentro de esto, o sea, ¿es necesario que nosotros consumamos probióticos y prebióticos o también como que se generan dentro de nuestra microbiota por sí solos? Por ejemplo, a veces, pues día con día nuestra microbiota se ve afectada, ¿no? O sea, yo no te diría que tú a fuerzas tienes que consumir ese suplemento, porque al final de cuentas estás adicionando este tipo de alimento fuera de tu alimentación, ¿no? Estamos de acuerdo que sí, si consumes yogurt en tu día a día, pues ya tienes ese tipo de probióticos, pero no todos los yogurts tienen probióticos, o no tienen no me refiero a que no tengan, sino que no tienen la cantidad o la dosis necesaria, ¿no? Hablamos de que un probiótico tiene cierta bacteria específica que funciona para ciertas cosas. O sea, si alguien tiene diarrea,
no va a funcionar para lo mismo que lo necesita alguien que tiene otra patología o que está buscando estreñimiento crónico. Es completamente lo contrario, ¿no? Entonces tiene que tener una cepa específica, o sea, la dosis específica, para qué lo necesitas. Entonces, por ejemplo, yo te puedo recomendar a ti si eres un paciente que sufre de estreñimiento, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, he tenido pacientes que me dicen, no, es que consumo fibra, por ejemplo, tenía una paciente, no puedo decir sus nombres por confidencialidad, pero por ejemplo, tenía una paciente que me decía, es que si no tomo café, no puedo ir al baño. O sea, en las mañanas no puedo ir al baño, puedo durar muchos días sin ir al baño, no me siento a gusto, me siento inflamada todo el tiempo, hago ejercicio, tomo agua y no funciona nada. Y yo le decía, bueno, vamos a intentar con los probióticos, ¿no? O sea, a lo mejor tu microbiota está, pues dañada, o sea, está en mal estado y hay que cuidarla, ¿no? Y primero que nada empecé con una dosis pequeña porque no sabía si lo iba a recibir de buena manera. Entonces empezamos con una dosis pequeña en ayunas, en la mañana. Y justamente tuvo beneficios, o sea, me decía así como ya me siento más ligera, me sentía que podía ir al baño 3 veces al día, o sea, terminaba un tiempo de comida y evacuaba, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ese tipo de pacientes tuvo beneficios, además de una dieta rica en otro tipo de nutrientes, ¿no? Ok, claro, o sea, fue totalmente regenerando esa microbiota, pero ya especializado en su caso. En su caso, justamente. Por eso es muy importante acudir a nuestros nutriólogos. Sí, claro. ¿Y hay alguna manera, en este caso que esta paciente le costaba ir al baño? O sea, ¿hay algunos síntomas que pudiéramos identificar de decir, ya necesito ir con mi nutriólogo o con mi nutrióloga a checar un tema con mi microbiota, ¿no? O sea, como que siento que ya está dañada o algo. ¿Cómo se manifestaría una microbiota dañada? Por ejemplo, hay cierta inflamación normal después de comer. Pero no sé si has visto como las imágenes en internet que dicen como voy a dar a luz a 5 perritos. O sea, de que de verdad es una barriga muy prominente, pero no es después, o sea, es normal que nos inflamemos después de comer cierto alimento, pero esas barrigas como muy prominentes, muy de que la tocas y parece una roca, ese tipo de cosas se ve reflejada en un síntoma físico, por ejemplo, en un signo físico, perdón. Lo vemos a simple vista, ¿no? Y por ejemplo, nos cuesta mucho ir al baño, o sea, lo normal es que terminamos de comer un alimento y después de unas hora y media, 2 horas, podamos evacuar este alimento, pero no sucede así. Mucha gente no va al baño, no va al baño una vez a la semana, y eso no es normal. O sea, no es completamente. También el hacer mucho esfuerzo al ir al baño tampoco es normal. Bueno, algunos dolores después de comer, o sea, tampoco es normal, porque al final de cuentas es un alimento, no tendrías por qué tener cierta inflamación, y después de tener una microbiota intestinal puede salir otro diagnóstico, por ejemplo, a lo mejor colitis, estreñimiento, síndrome de intestino irritable, que es lo mismo que colitis nerviosa, y bueno, al final de cuentas se ve reflejado también en una emoción no favorable, porque no decirlo negativa, no que nos haga sentir cómodos, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad también se ve reflejada en una microbiota dañada, ¿no? Claro. Ok, perfecto. Muy valiosos esos síntomas a tomar en cuenta o signos a tomar en cuenta para checarnos, ¿no? Y estar también autoobservándonos. Mencionábamos que hay algunos alimentos que ayudan a nuestra microbiota. Por otro lado, hay algunos alimentos que en la medida de lo posible pudiéramos evitar para dañar la microbiota, o no hay algo así. Por ejemplo, se habla mucho de eliminar azúcares, grasas saturadas, que hablamos de los alimentos ultraprocesados. Ese tipo de alimentos dañan nuestra microbiota intestinal, pero bueno, tampoco, mi enfoque como nutrióloga no es caer en la restricción, porque pues más que beneficiarnos a sentirnos a gusto con la comida, a disfrutar este tiempo de alimentación, pues sentimos esa culpa, y más que nada yo busco este equilibrio, ¿no?
Por ejemplo, podemos evitar cierto tipo de azúcares, cierto tipo de alimentos ultraprocesados, los embutidos que pues a veces inflaman y al final de cuentas dañan nuestra microbiota intestinal, ¿no? A lo mejor combinar este tipo de alimentos con otro tipo de fibra, verdura, fruta, algo muy chistoso podría decirse, pero el combinar, no sé, algunas papitas con alguna nuez, almendra y frutita, o verdura, jícama, zanahoria, tipo un choriloco, ajá, pero saludable, puede a lo mejor equilibrar este tipo de alimento, ¿no? Qué interesante. O sea, dentro de lo posible, o sea, ir también, creo, desarrollando nuestra creatividad al crear nuestras comidas, ¿no? Sí, al crear un buen snack, ¿no? No solamente, pues estamos haciendo ese antojo, porque muchas veces tenemos ese antojo de, hay unas papitas chilosas, ¿sabes? Y no voy a caer de, no, como unas papitas chilosas, mejor me como de que una zanahoria. No, porque al final de cuentas no estamos haciendo nuestro apetito y podemos saciarlo de una manera saludable, de una manera que nos nutra, que nos dé proteína, por ejemplo, con las nueces, las almendras, algo de fibra, por ejemplo, la zanahoria, la jícama, el pepino. Al final creo que todo lo que reprimimos en algún momento termina por salir y lo doble, ¿no? O sea, como que estalla. Sí, justo. Y al final de cuentas, ese tipo de conductas cotidianas, al final caen en una conducta de riesgo. A lo mejor podemos desarrollar algún trastorno alimenticio. A lo mejor, pues no lo vemos a simple vista. A lo mejor decimos, bueno, mi amiga, mi amigo no come tal cosa porque le causa culpa, pero a lo mejor ese amigo al final del día llega a la casa y se come tiene un ataque de un atracón de comida, y lo que queremos evitar como profesionales de la salud, bueno, en mi caso, es que caiga en ese tipo de conductas. Yo busco que tú tengas una buena relación con la comida, que entiendas que nuestro alimento nutra nuestro cuerpo, más que generarme sentimientos o ansiedad o tristeza. No busco que tus emociones se vean reflejadas en lo que comes, ¿no? Muchas gracias por compartirnos todo esto. La verdad a mí me ha encantado y voy a escuchar varias veces el episodio para ir creando también mis comidas. Sí, claro. Y vamos a pasar al tema de, nuevamente, los probióticos, pero ahora irlos conociendo un poquito más de ellos. Bueno, más que nada, hay muchas opciones en el mercado. No sé si has escuchado, por ejemplo, el que está muy a la mano en Walmart es el Lifeway, pero ¿cómo sé si este Lifeway o este tipo de marca o este tipo de producto me va a ayudar a mí, ¿no? Yo que no puedo hacer del baño, yo que me estriño, yo que mis emociones se ven reflejadas en mi tracto gastrointestinal, ¿cómo sé que esta opción es para mí? Primero que nada, pues les daría la recomendación de que acudan a un profesional de la salud para hacer un diagnóstico completo. Pero si ya acudí a mi nutriólogo, pero mi nutriólogo me dijo, ¿sabe qué? No le dio la marca, pero yo necesito saber qué comprar. O sea, ¿cómo sé que este kefir me ayuda a mí? ¿O cómo sé si es bueno? ¿Cómo sé si está certificado, si es una opción buena, ¿no? Primero que nada, estamos buscando que este tipo de kefir tenga cierta cantidad de bacterias, de ciertos bichitos buenos que van a ayudar a nuestra microbiota. Estas cantidades tienen que ser de 1 a 10 mil millones de estos bichitos. ¿Y cómo vamos a saber esto, no? Detrás de la etiqueta de este producto debe de decir la cantidad y debemos de comprobarla o de verificarla si es así, ¿no? Y hay muchas maneras de prepararlo, hay maneras de prepararlo en agua, en leche. Me lo tomo en ayunas, no en ayunas, en qué momento del día me lo tomo, ¿no? Claro. Muchas veces seccionamos este tipo de tomas, ¿no? Dependiendo la resistencia, cómo lo toma el paciente, ¿no? O sea, si le cae bien, si no le cae bien, en fin, hay maneras de comprobarlo si el paciente le está funcionando, ¿no? Muchas veces yo les recomiendo tomarlo en ayunas, ¿no? Lo primero que toman es el kefir, ¿no? Por ejemplo, a la paciente que mencionaba al principio, yo se la recomendaba que se lo tomara en ayunas. Yo le mandaba las primeras tomas eran 30 mililitros, ¿no? Era muy poquito, para saber cómo le funcionaba, si era para ella, si no era para ella, y si no, pues en la siguiente consulta omitirlo o aumentar la dosis o reducir la dosis, ¿no? Todo depende, como la frase común de los nutris, depende del paciente, depende si tiene pues ese tipo de cambios, ¿no? Muchas veces como pacientes, o bueno, me ha pasado que los pacientes ya, de que en la primera toma quieren de que ya
ya fui al baño, ya me siento desinflama. No, y al final de cuentas esto va poco a poco, gradualmente, ¿no? Y también la dosis va aumentando gradualmente. Pero también es necesario que nuestro cuerpo, nuestra microbiota descanse de este tipo de alimentos. Porque al final de cuentas se va a ser dependiente y lo que estamos buscando es que nuestro cuerpo por sí solo haga ese tipo de conductas, ese tipo de acciones normales que debería de hacer cotidianamente, ¿no? Por ejemplo, la paciente tomaba 30 mililitros diarios durante un mes y descansaba 15 días. Y así sucesivamente. Y por ejemplo, pues en esos 15 días vemos cómo está funcionando su microbiota, si se limpió, si está funcionando adecuadamente. Y al final de cuentas sí logramos que la paciente por sí sola pudiera evacuar, ¿no? Y justamente nos apoyamos de alimentos o de suplementos que están fuera de nuestra alimentación para que tenga beneficio al paciente, ¿no? Y pues eso sería como esa parte importante del kefir. Pero justo me pareció interesante como no caer en la dependencia y al final retomar lo de la variedad de alimentos y todo. Es que es chistoso porque al final todo en el universo gira en torno al cambio y así como le gusta el cambio al universo, a nuestro cuerpo que es parte del universo le gusta el cambio. Entonces se acostumbra y entonces es como antinatural, ¿no? Que consuma todos los días lo mismo. Sí, y justamente pues al final de cuentas no queremos buscar esta dependencia, ¿no? Al final de cuentas pues es algo nuevo, entonces como es algo nuevo pues ya me funciona, pero ¿y qué tal que lo tomo demasiado tiempo? Pues ya luego ya no me va a funcionar, ¿sabes? Al final de cuentas pues buscamos este equilibrio, ¿no? De bichitos buenos, de bichitos que están trabajando dentro de nuestro sistema digestivo, pero también estamos buscando que se eliminen este tipo de bichitos que no son buenos para él, ¿no? Al final buscamos un equilibrio, ¿no? Así es. Y quienes quisieran prepararlo en casa, comentaste, está el kefir de leche y el kefir de agua. ¿Cómo se realizan? Bueno, primero que nada, pues buscamos que este tipo de los búlgaros, sean cosechados o bueno, cultivados, de manera correcta, ¿no? Que comprobemos el área en la que se están cultivando y bueno, ya que estamos seguros de que están en unas condiciones seguras, por ejemplo, vivimos en una zona muy cálida, ¿no? Muchas veces estamos a temperaturas muy altas, 30, 35 grados, al final buscamos una temperatura un poco más abajo, como 20, 25, una zona templada. Al final de cuentas ya los tenemos y buscamos que este tipo de alimentos no se vean como interferidos con algunos utensilios que puedan dañar como su composición, ¿no? Pueden ser utensilios que a lo mejor pueden ya ser muy oxidados o que están en mal estado y que al final de cuentas pues tienen que interfieren en esta composición orgánica que buscamos, ¿no? Podemos prepararlo con 500 mililitros de agua y colocamos los búlgaros. Hacer leche, ¿no? Al final de cuentas, el agua y la leche van a hacer que, por ejemplo, si el paciente es muy intolerante a la lactosa, pues buscamos que sea leche, ¿no? Pero es algo muy cierto. La leche viene adicionada con ciertas vitaminas, con cierto calcio y minerales. Y puede ser de buena ayuda la leche, a lo mejor variarlo una toma de leche y otra toma de agua. Para que sea ese tipo de equilibrios en ambas tomas. Igual si no tenemos los búlgaros y bueno, no los queremos preparar en casa y ya tenemos el kefir, lo mismo pasa, o sea, solo el kefir, una toma. Y ya está. Ay, qué interesante, me encanta también, porque aparte es súper entretenido ahí estarlos cultivando. Sí. Aunque van creciendo también. Y también he visto que se pueden consumir en queso y como ya otros preparados, ¿no? Tipo sí, muchas veces este tipo de lácteos son muchísimo más moldeables para preparar con este tipo de alimentos, ¿no? O sea, pues no es lo mismo cómo voy a preparar un búlgaro con un cereal, a lo mejor es más complicado y este tipo de alimentos pues se ven más moldeables para prepararlos con estos. Interesante. Volviendo al tema de los alimentos fermentados, dentro de me gustaría preguntarte, ¿el pulque se encuentra dentro de estos alimentos fermentados? Entonces ayudan a nuestra microbiota también.
Justamente, ahorita que lo dices, pues si hablamos de alimentos fermentados, también está el kimchi. Ajá, sí es cierto. El kimchi también es un alimento fermentado, pero volviendo al tema inicial de que dije como que había ciertas cepas específicas y ciertas dosis y ciertas cantidades, pues al final de cuentas si nos comemos un kimchi o un litro de pulque de guayaba, pues sí, obviamente está delicioso, pero ¿y cuánto me tenía que haber tomado? ¿Cómo sé cómo lo prepararon? Claro. O sea, qué tipo de adiciones le pusieron? No sé, a lo mejor la guayaba ya estaba pasada, o sea, al final de cuentas este beneficio va a ser contradictorio a nuestra microbiota. Ajá. Entonces lo que buscamos es que sea específico, que sea la cepa que necesitamos, la cantidad, la dosis. Sí, no estoy diciendo que esté mal que consumamos alimentos fermentados, pero no van a funcionar para lo mismo que buscamos ese equilibrio, ¿no? Al final de cuentas buscamos esa cosa específica para nuestro malestar específico. Ok, igual estos alimentos fermentados podemos, bueno, es que depende, consumirlos con frecuencia, pero ¿tú qué recomendarías? ¿Frecuentemente o yo creo que de vez en cuando? De vez en cuando estaría bien como crear este tipo de equilibrios, o sea, si un día quiero comer, no sé, un kimchi, si algún día voy a una reunión y me quiero tomar un vasito de pulque, no está mal, al final de cuentas, pues esta microbiota no va a ser afectada por un día que me tomé un pulque, que me comí un kimchi, o sea, no, esta microbiota se ve afectada durante un tiempo prolongado de hábitos que lo están dañando, ¿no? O sea, el sedentarismo, la mala alimentación, pues no mala alimentación, pero a lo mejor una elección no muy grata para nuestro tracto intestinal, ¿no? O sea, a lo mejor demasiado estrés, a lo mejor últimamente uno que ya crece y es adulto, yo me considero que somos adultos chiquitos, pero ya gente que ya de verdad está en una oficina de 7 a 3 de la tarde y luego el doble turno, o sea, ese tipo de escenarios de mucho estrés al final le afecta a nuestra microbiota, ¿no? Al final se trata de buscar que los hábitos ayuden también a este cuidado, ¿no? ¿Y la actividad física también influye en nuestra microbiota? Sí, claro, o sea, al final de cuentas el formar este tipo de hábitos, o sea, por ejemplo, una persona sedentaria, pues al final de cuentas tiene muchos tiempos en los que sus emociones no gratas se ven pues intensificadas. ¿Cómo gestiono mis emociones si no realizo alguna actividad física? No busco una actividad física, pero a lo mejor tengo una actividad recreativa de arte, toco en una banda. Hacer a nuestro cerebro feliz, a nuestros dos cerebros felices. O sea, al final de cuentas gestiono mis emociones, al final de cuentas estoy cuidando mi microbiota intestinal por parte de las emociones, ¿no? Se me viene a la mente no una actividad física, por ejemplo, journaling. El journaling ayuda muchísimo a gestionar nuestras emociones. ¿Qué sentí hoy? ¿Qué emoción estuvo más predominante en mi día? ¿Qué me hizo enojar? ¿Qué me hizo sentir triste? ¿Qué me hizo sentir feliz? Y eso lo veo plasmado en mi journal, ¿sabes? Un día, 1 hora al día, escribo. Me sentí de tal manera, al final de cuentas, ese tipo de actividades hace que nuestras emociones se van pues más calmadas, ¿no? O sea, no me siento así de que voy a explotar, estoy enojada, estoy triste, no, al final de cuentas buscamos este equilibrio, este balance, pues sentimiento de me siento bien conmigo, mis emociones, mi estómago está pues que en calma, no me siento súper inflamada, me siento ligera, me siento con la energía de me voy a comer el mundo hoy y voy a ir a bailar, voy a ir a estar con mis amigas, voy a estar contenta. Al final de cuentas buscamos algo que me haga feliz. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el paciente va a hacer lo que le haga sentir feliz, no lo que yo te estoy diciendo. No tienes que ir a correr 3 horas al día y claro. 20, o sea, los 7 días de la semana. No, al final de cuentas buscamos algo que sea real y sostenible para el paciente. Sostenible, sobre todo, porque sí, a veces llegamos a los extremos de sobrehacer también. Sí, claro. Ese es el punto. ¿Y quieres comentarnos algo más sobre la microbiota intestinal? Pues la verdad es que creo que un punto muy importante es que pues no importa como que esta información del podcast
lo importante también es acudir con un profesional. Muchas veces escuchamos que la vecina dice, no, a mí me funcionó tal cosa, me tomé, no sé, la fibra de tal y así. Y al final, la simifibra. Ajá, y caemos más que nada en los laxantes y al final de cuentas hacemos perezoso a nuestro intestino y en vez de beneficiarnos nos va a traer una consecuencia más grave de salud, ¿no? Buscamos que pues las personas tengan hábitos sostenibles, hábitos reales, hábitos que los hagan sentir cómodos, que se acoplen a su estilo de vida. Yo sí recomendaría fielmente que, pues, si está dentro de sus posibilidades, acudir con un profesional, ¿no? Sí consumir el kefir de manera consciente, de manera, pues, sí es un alimento que nos ayuda, pero tampoco abusar de ello, ¿no? Encontrar ese tipo de que nuestro intestino descanse, cuidar de unos buenos hábitos, el descanso también es muy importante, la alimentación, la salud emocional, gestionar nuestras emociones. A veces, pues creo que los patrones familiares se ven reflejados en ellos, ¿no? Como que a veces, si en mi familia no estamos acostumbrados a hablar de cómo nos sentimos, pues eso se ve reprimido, ¿no? Lo que no se habla se reprime, inflama. Entonces, pues hablar de nuestras emociones siempre son válidas. Hacer alguna actividad que nos guste, no tiene que ser la que le gusta a mi mejor amiga. A lo mejor a mi mejor amiga le gusta ir a bailar salsa, pero yo no bailo ni los ojos. Ajá, y a mí me gusta ir a correr, a mí me gusta ir a nadar, o sea, buscar lo que nos haga sentir felices. Y siempre tener en cuenta que no solo tenemos un cerebro aquí arriba, sino también tenemos un cerebro aquí abajo, ¿no? Y pues todo se ve reflejado con la marcha, ¿no? A lo mejor un hábito que no se vio formado en la infancia se ve reflejado en un hábito en la adultez. Y no tiene que ser un día lunes para empezar, ¿no? Siempre es un buen día. Si hoy tengo ganas de empezar a hacer ejercicio, puedo ir a caminar con mi perro, con mi gato, con mis amigos, con mi novio, con mi pareja, y ello es un buen día para empezar. O sea, no tiene que ser un día extraordinario para empezar. Sí, es chistoso que a veces nos esperamos hasta estas fechas importantes para decir, ya voy a dar el paso ahora sí. Bueno, pues sí, me gusta mucho todo el enfoque que nos has dado. Justo ahora me acordé de un tema que creo que también es relevante a la hora de hablar de microbiota, y es cuando, no sé, nos enfermamos y nos recetan antibióticos, o personas que han sufrido alguna enfermedad fuerte y constantemente estuvieron tomando mucho medicamento. Esto pues simplemente va desgastando la microbiota, ¿no? Entonces igual en esos casos, ¿qué recomendarías? Además de ir a un profesional, claramente. Pues justamente a veces ese tipo de antibióticos dañan nuestro tracto digestivo. No dejaría a un lado que es importante acudir a un médico. O sea, no estoy diciendo que los antibióticos sean malos, porque no es así. O sea, siempre buscar que nuestra salud física también esté en buenas condiciones. A lo mejor ya terminé mi tratamiento, pues tomo un descanso, ¿no? Lo dejo ya metí mucho medicamento. Por ejemplo, no sé si te ha pasado, tomo muchas pastillas y me duele la cabeza, o me dan ganas de vomitar, ¿no? A lo mejor es este tipo de, pues, sustancias, ¿no? Sustancias externas a nuestro cuerpo. Nuestros bichitos buenos, nuestros bichitos malos están combatiendo este tipo de enfermedades. Nuestro sistema inmunológico está con todo para no enfermarnos más de lo que ya estamos. Y al final de cuentas podríamos, pues, retomar una buena hidratación, una buena alimentación rica en fibra, rica en grasas saludables, frutas, verduras. Al final de cuentas también es muy importante. Muchas veces decimos, ya terminamos nuestro tratamiento, pero esto ya es un tema un poco más externo. Tomar vitaminas. Estamos de acuerdo que las vitaminas solo van a funcionar cuando nuestro cuerpo lo necesita. O sea, no va a ser de que, por ejemplo, me pasa mucho con mi mamá. Te voy a contar alguna experiencia muy, muy personal. Que mi mamá dice, no, es que ya te enfermaste de la gripa, ya te voy a dar tu vitamina C del súper, de que, o sea, a veces esa vitamina ni siquiera tiene nada, o sea, solo azúcar. Azúcar o sabor naranja y ya, y no me va a funcionar de nada, porque las vitaminas van a funcionar cuando nuestro cuerpo realmente lo necesita. Y la vitamina C está 100% comprobada científicamente que no va a ayudar a que no me enferme. Claro. O sea, me voy a enfermar, si me voy a enfermar, simplemente va a evitar
que a lo mejor no me dé la gripa bien fuerte, pero a lo mejor me dé leve, ¿no? O sea, no va a ayudar completamente a que se me quite. Es que lo mejor es desde la raíz trabajar todo nuestro sistema inmunológico, ¿no? Como dices, siendo feliz, relajándonos, que también el sistema nervioso, pues es otra cosa aparte también bien tremenda que está ahorita muy en boga porque pues el ritmo en el que estamos viviendo también es muy, muy rápido, ¿no? Y todo esto en conjunto hace que estemos justo estresados, reprimidos, pero ir poco a poco pues desinflamándonos y volviendo a estar en nuestros niveles de estrés normales también, ¿no? Creo que es necesario desintoxicarnos a veces de la vida cotidiana. O sea, siento que nos tocó vivir en una vida y en un mundo demasiado rápido. O sea, sí. Si no hiciste esto hoy es porque estás descansando. O sea, un día nuevo es un día para trabajar y no digo que esté mal, pero a veces es necesario este descanso, o sea, después de una semana ajetreada, o sea, necesito descansar, necesito respirar aire fresco, ir a la playa y ver ver las olas, o sea, desintoxicarme tanto emocionalmente, mentalmente, físicamente, o sea, un descanso, al final de cuentas disfrutar de esos procesos despacio. Sí. Disfrutar de esa calma, disfrutar de esa compañía, disfrutar de esos pequeños momentos que nos dan muchísimo más de lo que podemos ver a simple vista, ¿no? Sí, o sea, creo que a veces, y eso también, a veces queremos ver los resultados ya, ¿no? O sea, como que aquí. Ajá, justamente pasa muy seguido en las consultas con pacientes, sí, que estamos muy acostumbrados a que las cosas sean demasiado rápidas, que es como de que quiero ya de que ya desinflamarme, ya que me quede este vestido, que pueda ir a correr el maratón sí. O sea, no, o sea, al final de cuentas no se llega al camino, a la meta mañana. Al final de cuentas yo creo que lo que yo les dejo muy claro a mis pacientes no es la meta a donde nos vamos a dirigir, es el proceso en el que pasamos para llegar a ello. A lo mejor cuando ya llegamos a la meta ni siquiera nos sentimos tan eufóricos como cuando pude tomarme 2 litros de agua. Sí, o sea, al final de cuentas el proceso es la clave esencial para que nuestro tratamiento sea adherible, ¿no? Y también es muy cierto que la parte de la empatía hace mucho la diferencia, ¿no? Por ejemplo, puedo hablarte desde mi enfoque nutricional, es muy empático. O sea, al final de cuentas yo no busco que me veas como de que voy a llegar a la nutrióloga y me va a regañar, ¿no? O sea, claro, no. Yo no te voy a regañar, yo no te voy a decir, no, estuvo mal esto. No, al final de cuentas yo busco que te sientas cómoda, que te sientas a gusto, que te sientas escuchada y que eso se vea reflejado en formar unos buenos hábitos, ¿no? Todos tenemos un talón de Aquiles. Por ejemplo, yo te puedo decir que a mí me cuesta mucho trabajo tomar agua y al final de cuentas eso se ve reflejado en ciertas cosas. Entonces, pues podría yo mentirte y decirte, no, es que paciente, ¿por qué no tomó agua? O sea, si yo también me cuesta mucho trabajo tomar agua, entonces al final de cuentas ese tipo de acciones pues me hace sentir más empática, más, pues yo no estoy juzgándote en ningún momento, tienes todo el derecho a volver a empezar, ¿no? Yo no busco que hagas un 100% del tratamiento, busco que hagas, no sé, a lo mejor hoy hiciste 40, pues al siguiente mes 45, y así sucesivamente hasta llegar a, no un 100, a lo mejor donde tú te sientas cómoda, ¿no? Cómodo, perdón. Sí, es que todo esto, porque queremos estos cambios en un mes cuando comimos así o actuamos así o pensamos así durante 20 años, ¿no? Ajá, al final es como que no. Sí, es un cúmulo de hábitos que al final de cuentas pues es importante empezar. Lo importante es hacer ese pequeño cambio hoy y que se vea reflejado mañana, ¿no? Justamente hace poquito hice un post en mi Insta, haciéndome referencia al álbum de Bad Bunny, que decía como debía recordar que pequeños cambios hoy se ven reflejados en el mañana, ¿no? Esos grandes cambios del mañana se van a ver reflejados desde que empecé a hacer pequeños cambios, ¿no? Que sean, justamente como lo decía, sostenibles, ¿no? Sí. Qué bello, me encanta mucho. Además, tus posts yo simplemente los amo. Ay, gracias, Ale. Me encantan, son súper creativos y muy informativos y se ve ese amor por la enseñanza que tienes y que nos comentaste al inicio.
Entonces, para ir cerrando, ¿quisieras recomendarnos algún libro, podcast, canción, lo que tú quieras recomendar a quienes nos están escuchando? La verdad es que hay un libro que se llama La conexión del intestino y el cerebro. Está en Amazon y creo que es de mis libros favoritos, que ayudan mucho a comprender este tema muchísimo más profundo, con términos más pues académicos, de respaldado científicamente. Lo pueden encontrar en Amazon, en línea, o sea, online, y pues en las tiendas también lo he visto, por ejemplo en las librerías aquí en Cancún lo he visto. Se ha vuelto de mis libros favoritos, ¿no? Y también, por ejemplo, así entendemos como esta conexión, emoción, cómo se ve reflejado pues en nuestro sistema digestivo, ¿no? Y creo que lo que me gustaría como decir para cerrar, o sea, sí les di una recomendación de un libro, pero que escuchen a su cuerpo, o sea, su cuerpo, y lo cuiden, o sea, no hablo de que por ejemplo, a mí me molesta mucho, para serte muy sincera, que la gente dice, ya me voy a poner fit. O sea, no, al final de cuentas no estoy buscando que te pongas fit, simplemente que seas una persona consciente, que seas una persona pues responsable contigo. O sea, yo no satanizo ningún alimento, te digo, o sea, busco que conectes con ese alimento de manera emocional, de que digas, este alimento me recuerda a estar con mi amiga Ale hoy en el podcast, por ejemplo, estar con mi novio, con mi pareja, con mis amigos. Yo lo veo muy reflejado, por ejemplo, en la hora de los cumpleaños, ¿no? O sea, comer pastel que no sea un sentimiento de culpa, ¿no? Si tienes ganas de pastel de chocolate, cómpralo, cómelo, disfrútalo, compártelo. Ajá. Y bueno, eso lo dejaría para el final, como aprender a ser más consciente de que nuestro alimento es nuestra medicina, más no un sentimiento de culpa, ¿no? Y cuidar de nuestro cuerpo, tanto de nuestro cerebro de arriba como nuestro cerebro de abajo. Qué bello, me encantó ese cierre. Muchas gracias por haber estado, y cuéntanos cómo te pueden encontrar en tus redes sociales. Sí, claro, mi cuenta de Nutri es @nutripatomontiel. Ahí me pueden encontrar con posts informativos, con reels de mi día a día. Muy recomendados. Sí, claro, algunas veces subo recetas, igual también pequeñas recetas. Más que nada mi enfoque es informativo, ¿no? Hablo mucho sobre la nutrición materno-infantil, justamente como lo dije al principio. Estoy tomando un diploma de nutrición pediátrica, entonces pues mi enfoque es un poco más hacia las infancias, pero también no dejando a un lado a pacientes que buscan ese tipo de pues de balance, ¿no? Yo no busco que bajen de peso, ¿no? Mi enfoque no es que bajen de peso, busco más allá de que si te sientas cómoda con los alimentos, que tengas tus 3 tiempos de comida, que acoples tus alimentos a tu actividad física, un bienestar integral, ¿no? Mi enfoque es real, empático y un bienestar integral del paciente. Y me encuentran en TikTok también como Pato Montiel con 3 O, perdón. Y mi cuenta personal, que también está Pato Montiel con 3 O, Pato Montiel. Muy bien. De todos modos, ahí lo encuentran en la descripción para que puedan encontrarlo más fácilmente. Sí. Muchas gracias. Gracias, Ale, por la invitación, y un saludo desde Cancún. Gracias. Gracias.